Buenos días, ingeniero. Presentaré el ejercicio de compensación por atraso, el cual dice, para el sistema con retroalimentación unitaria de la siguiente figura, diseñe un compensador en atraso de fase para obtener un margen de fase de 45 grados y un coeficiente de error estático de valor 100. Se nos da la siguiente función, donde podemos observar un 0 y 3 polos. Después, primero hallamos el valor de K. Para esto utilizamos el valor que nos dan del coeficiente de error estático. Aplicamos un límite a la función y nos da como resultado que K es 2400. Con este valor de K procedemos a hacer el diagrama de Bode, el cual implementamos con el siguiente código. Para este código podemos explicar lo siguiente. Este es un código que utiliza la función ZPK, la cual se define al principio y que nos indica que se va a utilizar 0 polos y el margen de la ganancia. Primero especificamos los ceros, que vendría a ser en -4. Los polos tenemos en -2, en -6 y -8. Y la ganancia, que vendría a ser 2400. Después utilizamos la función margen, en el cual nos va a calcular valores para hallar el margen de ganancia y el margen de fase. Después de utilizar este código, utilizamos la función fprint para plasmar el valor del margen, y también utilizamos 20 logaritmo de 10 por la ganancia, por el margen de fase, para poder obtener en decibelios. Entonces, el código, el programa que hicimos, nos bota que tenemos un margen de fase de 14,50 grados. Esto también podemos obtenerlo observando, y vemos que en 0 cruza la gráfica y esto se proyecta hacia abajo. Y siendo observadores, podemos calcular, ¿no?, acá el valor. Y nuestro margen de fase vendría a ser ese de acá. Bien. El margen de fase requerido es el margen de fase especificado 45 grados más un valor de 5 a 12. En este ejemplo vamos a agregar en 10 grados. Por lo tanto, nuestro margen de fase requerido vendría a 55 grados. Para este margen de fase tenemos que el ángulo de retraso de fase correspondiente está plasmado, ¿no?, en esta ecuación, que vendría a ser 180 más el ángulo de retraso en fase. Y este a su vez vendría a ser menos 180 más 55, lo cual nos da un valor de 125. En el dominio de la frecuencia, un ángulo de retraso de fase de 2,1817 radianes o 125 grados corresponde a la frecuencia, a la frecuencia siguiente, la cual se puede hallar utilizando toda esta fórmula. Esta frecuencia la hallé utilizando el siguiente código en MATLAB, del cual podemos hacer una breve explicación. La parte de sims, W, definimos W como una variable simbólica, utilizando sims. Esto permite que MATLAB trabaje con W de manera algebraica, en lugar de asignarle un valor específico numérico, un valor numérico específico. Después tenemos implantada la ecuación. En esta línea definimos una expresión simbólica llamada Wm, que es una combinación de la constante 2,18172 y varias funciones arcotangentes, cada una con términos diferentes en el denominador de W. En detalle, cada una de estas se desglosa de la siguiente forma. La primera, arcotangente de W sobre 4. Esta contribuye a la curva de WM, arcotangente de W medios. Esta es una arcotangente que se resta de WM,
arcotangente de W sextos también se ha ajustado, y igualmente para el caso de W sobre 8. La combinación de estas funciones genera una ecuación no lineal. Eh, Tenemos la siguiente parte del código, que vendría a ser doble solve WM. Solve busca los valores de W que satisfacen la ecuación WM igual a 0. Esto significa encontrar las raíces de la función WM, donde esta se cruza con el eje W. Esto MATLAB lo resuelve de manera simbólica. El doble convierte las soluciones simbólicas obtenidas en números decimales para su interpretación. Bien, obtenemos una serie de respuestas y la que queremos sería esta de acá. Con esta respuesta, aproximadamente esto sería 11. Por lo tanto, WM vendría a ser 11 radianes por segundo. Esta sería nuestra nueva frecuencia de cruce de ganancia. Bien, ahora tendremos que hallar la magnitud de la función para WM, de la cual obtenemos que la magnitud es 14,7428. Entonces convertimos esto a decibelios. Utilizamos la expresión 20 logaritmo por el número que hallamos. Esto nos da 23,3716 decibelios. Entonces el compensador debe introducir una atenuación de 23,37 decibelios a una frecuencia de 11 radianes por segundo. Se elige una frecuencia de corte una década por debajo de la nueva frecuencia de cruce. Entonces, nuestra frecuencia de cruce que hallamos sería 11 radianes por segundo. Entonces nosotros tomamos el valor de 1,1 radianes por segundo. Esta vendría a ser nuestra frecuencia correspondiente para el cruce del cero. Ahora hallamos la constante de tiempo, t. Entonces, t vendría a ser 1 sobre 1,1. Y esto vendría a darnos 0,909 segundos. Y puesto que la atenuación requerida sería 23,3716 decibelios, corresponde a la siguiente ecuación. Y se plantea esto: menos 23,3716 es igual a menos 20 logaritmo de beta. Y nosotros hallamos beta de la siguiente forma. Beta es igual a 10 elevado a 23,3716 sobre 20. Y esto nos da un valor de 14,7428. Y por lo tanto hallamos la frecuencia de cruce para el polo del compensador. Esta vendría a darse a 1 sobre W sobre beta por t. Y nos da un total de 0,0746 radianes por segundo. Nuestra función de transferencia se expresa de la siguiente forma, como se observa. Entonces reemplazamos los valores hallados. Para nuestro E0 vendría a ser 1,1. Y para nuestro polo vendría a ser 0,0746. Entonces nuestra función de compensación tomaría la siguiente forma. Puesto que el valor de K es igual a 2400, nosotros sabemos que K es igual a K sub C por beta. Podemos hallar el valor de K sub C. Reemplazamos datos y nos da que K sub C vendría a ser 162,79. Entonces, la función de transferencia del compensador vendría a ser 162,79, nuestro 0 en S más 1,1, el polo en S más 0,0746, y nosotros, para hallar la función compensada, multiplicamos la función de compensador por nuestra función original, en la cual obtenemos esta función, que vendría a ser nuestra función de transferencia del sistema compensado. A continuación, procedemos a hacer la gráfica de Bode de la función de transferencia del compensador. Para esta gráfica se emplea el siguiente código. Es un código bastante simple, ¿no? Donde indicamos la función ZPK, que vendría a ser 0, polo y ganancia. Y después utilizamos la función Bode para graficar.
grid on vendría a ser para la ovejilla. También tenemos la función de transferencia del sistema compensado. Podemos observar, ¿no? El sistema compensado, nuestro nuevo margen de ganancia, vendría a estar acá. Y aproximadamente, ¿no? Como se nos ha solicitado, sería 45 más 10 grados que hemos considerado. eh, Se ubica aproximadamente por acá. Entonces sería 55. Para esta gráfica se ha implementado el siguiente código. De la misma forma utilicé la función ZPK para indicar el cero, el polo y la ganancia, como se observa aquí. Y calculamos la función de transferencia del sema compensado multiplicando nuestra función de transferencia compensada por nuestra función original. Y procedemos a graficar con el código margen para que nos muestre los valores. También utilicé esta serie de códigos aquí que pues, procederé a explicar, que nos ayuda a que nos dé más específico, ¿no? Acá arriba los valores. Bien, pasemos a la explicación. Primera parte sería esto para acá. Este código, así se GM, que vendría a ser la ganancia el margen de ganancia, el margen de fase, la frecuencia de cruce de ganancia y la frecuencia de cruce de fase, ¿no? Esta función calcula los márgenes de ganancia y fase del sistema compensado. Tenemos ahora el siguiente código, donde indicamos que convierta el margen de ganancia a una escala de decibales, ya que los márgenes de ganancias se suelen expresar en decibales. Utilizamos, ¿no?, la expresión 20 logaritmo en base 10 del valor que queremos para poder convertir. También tenemos f', que imprime el valor del margen de ganancia en decibelios en la consola con dos decimales de precisión. Esta parte de decimales se indica acá en el porcentaje .2f de b. Este 2 nos indica el número de decimales. También tenemos print, que esta función nos indica que nos va a mostrar, ¿no? Muestra el margen de fase, lo tenemos aquí, y también tenemos el número de decimales acá. También tenemos el print para la frecuencia de cruce, como se nos indica acá, y también nos indica que son dos decimales. También tenemos para la frecuencia de cruce de fase, el cual lo tenemos aquí, y también observamos que son dos decimales. Y acá tenemos la gráfica de respuesta a la escala unitaria, del cual podemos hacer la siguiente interpretación. Mejora del estado estacionario. La amplitud en el estado estacionario del sistema compensado es significativamente mayor, lo cual indica que el compensador ha mejorado la precisión del sistema en el régimen permanente. Y tiempo de respuesta más lento. La compensación por retraso ha introducido un efecto que ralentiza la respuesta transitoria, como lo demuestra el tiempo de asentamiento prolongado del sistema compensado. Eso sería todo para el ejercicio de compensación por atraso. Muchas gracias.